18. Amén. Bueno, dice así la palabra: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios deseos malvados. Bueno, vemos acá la palabra, prosiguiendo el hilo de Judas, cómo está hablando de los fariseos, y siempre hace hincapié en estos opositores que se levantaron contra la palabra del Señor. Pablo dice en el libro de Gálatas, o más bien en la carta de Gálatas, dice: ¿quién os persuadió para no obedecer a la verdad? Jesucristo, que ante sus ojos fue claramente presentado como crucificado entre vosotros. Entonces vemos que los opositores se levantaban contra el mensaje de Jesucristo y lógicamente lo tenían como impostor. No creían, no tenían el Espíritu, como dice la palabra del Señor. Al no tener el Espíritu no tienen salvación y andan predicando la falsa doctrina. En este sentido vemos que dice la palabra: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de los apóstoles fue confirmando al Cristo como crucificado. Y vemos que en el 18 decía: los que os decían en el postrer tiempo, o sea, los apóstoles decían que en el último tiempo habrá burladores. Estos son los opositores. ¿Qué nos dice Hechos 20:29? ¿Cuál es el postrer tiempo? Siempre hacemos hincapié que el último tiempo es, en este sentido, podemos tomarlo antes de la crucifixión de Cristo, tocando por el advenimiento, o podemos tocar el nuevo tiempo como último tiempo también, muchas veces, pero bueno, en este sentido le damos el sentido a la palabra para que veamos que iba a venir la persecución, y como dice así la palabra 20:29, haciendo hincapié en esto: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces, esto dice Pablo, entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, no van a perdonar al rebaño. Y en este sentido Pablo lo tenía, digamos, ya lo tenía en claro, pero esa persecución está hablando del último tiempo en sí, cómo se manifestó ese espíritu opositor del anticristo, las persecuciones, y tomado en cuenta, después de la muerte de Jesucristo hasta el año 100 fue una persecución muy feroz, hubo circos romanos, hubo muerte de los apóstoles de la peor manera, y vemos cómo se iba manifestando para negar la crucifixión del Cristo o el tiempo de salvación. Y en ese sentido, ¿por qué, digamos, utilizaban esas armas? Para engendrar miedo, y por supuesto, al engendrar miedo, temor, también esa incredulidad de poder tener la victoria. Y por ende, si tenían el temor, digamos, infundían el terror, nadie iba a aceptar. Entonces, ¿cómo iba a ser glorificado el Cristo? Entonces no se podía manifestar en sí la salvación en cada uno, o la liberación, vamos a decir. Porque Jesucristo mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si tenés un perseguidor, un opositor, entonces te va a engendrar temor para aceptar. Y cuando vos no aceptás, no vas a salir del pecado, entonces no hay salvación. A eso es lo que estamos apuntando. Y dice así la palabra: después de mi partida vendrán lobos feroces que no perdonarán el rebaño. Entonces, como dice la palabra, Satanás, ¿a qué viene? A matar, hurtar, destruir. Y ese fue el cometido. Ese fue el plan para engendrar terror en los creyentes, en los que iban a aceptar o los que querían aceptar. Entonces, le estaban cerrando prácticamente la puerta para que acepte, o la puerta para que Dios sea glorificado, o la puerta de salvación para el ser humano. Y cuando estoy hablando de salvación, estoy hablando más propiamente de la liberación del pecado. Entonces, en este sentido dice que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Vemos que Pablo también le dice que a los creyentes, dice que lo arrastraba a la cárcel, ¿no? Que dice, lo castigaba y lo obligaba a blasfemar el nombre del Señor Jesús.
Él, cuando estaba de la vereda de enfrente, siendo opositor, hacía todas estas cosas. Iba y perseguía a las demás ciudades con poderes que le daban, ¿no?, los fariseos, como para encerrar a los cristianos en las cárceles y castigarlos. La muerte de Esteban fue una persecución también. En ese sentido vemos que murió apedreado por causa de predicar, de confirmar al Cristo como el Salvador. Y en este sentido vemos que ese era el plan, digamos, de Satanás, usando a los opositores. Bueno, este mouse no anda muy bien. Y dice que en el postrer tiempo habrá burladores. Entonces ese es el último tiempo de la manifestación de los fariseos en persecución a los cristianos. Ahora, ¿qué me dice en 1 de Timoteo 4.1? 1 de Timoteo 4.1, y después vamos a dar un contexto como para nosotros, porque hay oposición en sí. Satanás viene y persigue nuestra vida. Y todo el tiempo nos hace sufrir, nos genera temores, o no tienen temores a veces cuando tienen una lucha muy grande. Hay temores en nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿para qué? Para no seguir más, para desalentarnos, para no pedir perdón, porque sabemos que atrás tenemos a Satanás soplándolo en la nuca, entonces genera desaliento, genera temor, pero te quiere tener esclavo. Entonces, si vos haces la voluntad de Satanás, vamos a decirlo así, es como decís que vas a descansar, pero te tiene esclavo en sí, y te tiene a merced de su voluntad. Entonces te va a tener en sufrimiento, en opresión, en tormento, ¿no? Como dice acá la palabra, 1 de Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Vemos acá la palabra. Dice claramente, dice el Espíritu de Dios, usando instrumento claramente. Dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritu engañador. ¿Y esa apostasía qué significa? No es el desvío de la fe. Ellos venían creyendo, ellos venían, digamos, predicando la palabra, venían profetizando que se iba a manifestar el Cristo, pero cuando se presentó el Cristo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces hubo un desvío en sí de la fe. Vemos, y está, como dice acá la palabra, engañadores y doctrina de demonios. Entonces así Satanás, digamos, usaba instrumentos, pero Satanás también está en nuestra mente. Todo el tiempo, digamos, esa doctrina de demonios para apartarnos del camino del Señor, para no creer, para no pedir perdón, para no confesar el pecado, y como dice acá la palabra en 4.2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, insensible la conciencia, dice, insensible, porque no les quebranta la palabra de Jesucristo, niega la eficacia de Jesucristo, entonces tienen la mente insensible, cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, en este sentido vemos el casamiento que representa la unión, ¿no? Y la unión con Cristo, como dice la palabra cuando habla, creo que está en Gálatas o en Efesios, no recuerdo bien, que habla del matrimonio, Efesios, que dice, pero grande es este misterio, mas yo hablo de Cristo, dice, y la iglesia, cuando está hablando del matrimonio. Entonces, en este sentido vemos acá la palabra, esta hipocresía de mentiroso, con el mensaje de la ley, con la negación del Cristo, vemos, y queriendo seguir por la ley, dice, tienen la mente insensible y prohíben casarse. ¿Por qué? Porque hay persecuciones en sí. Entonces, al seguirte en las cárceles, al azotarte, al morir como en Esteban, vemos acá la palabra, prohíben la salvación. Y dice, y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó. ¿Y cuál es nuestro alimento? ¿No es el Cristo crucificado? ¿No se derramó poder de su costado? Dice, no solamente agua, sino agua y sangre. Entonces se derramó ese poder para nosotros en la liberación. Entonces, todo el tiempo vemos que la negación del Cristo crucificado, o la negación, vamos a decirlo en este tiempo, del pedir perdón, eso es lo que, confesar nuestros pecados, lo que sentimos. Entonces, en ese sentido, Satanás trabaja en nuestra mente para que no pidamos perdón, para que torzamos la palabra, para que no le encontremos sentido al mensaje. Entonces, vemos que de alguna manera
prohíbe ese alimento espiritual, que nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría y nuestra alma se va debilitando de esa fe. Entonces ese alimento estaba en la cruz, nosotros pedimos perdón, se derrama el poder y eso es lo que nos fortalece. Y vemos que todo el tiempo Satanás está buscando de alguna manera entrar en nuestra mente para producirnos razonamientos, enojos, desacuerdos en sí. Y yo, como digo yo siempre, yo también tengo desacuerdos en sí. Pero, a ver, tengo una forma de entender la palabra diferente a otro instrumento. Lógicamente hay cositas, matices, que por ahí falta limar. Pero no quiere decir que está mal lo que se está predicando, sino que también al encarar, por otro lado, digamos, tengo otro entendimiento en algunas cositas, pero, a ver, no quiero solamente apuntar a eso, sino que está bien muchas veces cuando te dicen que estás mal. ¿Por qué? Porque todo depende del espíritu que estás sintiendo, a eso es lo que voy, del espíritu que estás sintiendo. Entonces, si vos te sentís con enojo, con ira, con división, entonces ya está mal encarado, por más que vos tengas razón en el razonamiento. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que se está predicando últimamente, que se reunían, por decir así, que se reunían en la iglesia, ¿cómo se llama? En la iglesia antigua, ¿cómo se le dice? Que decimos siempre. No, la iglesia antigua, no, cuando la iglesia primitiva, sí, en los comienzos de la iglesia primitiva. Se juntaban para orar, estaban unánimes, ustedes vieron ese cuadro. Pero por el otro lado hay otra cosa, o sea, si uno va más al fondo, hay otra cosa. Por ejemplo, los profetas, ¿cómo vivían? Ellos vivían en el desierto. Juan nunca se reunió en la sinagoga están ellos, los fariseos, decían. Ellos estaban en el desierto en comunión con Dios. Y vemos cómo vivían aislados en ese sentido, ¿no? Pero yo a lo que apunto es al poder uno que está sintiendo por dentro. Si siente enojo, entonces ahí es que está mal también. Y después vemos, por un lado, por ejemplo, José fue apartado de sus hermanos y él jamás volvió ni regresó a su pueblo. Él murió en Egipto en sí. Y vemos cómo tuvo el apoyo del Señor. Pero yo lo que estoy hablando, de un lado tiene razón y del otro lado tiene razón. ¿Por qué? Porque es el espíritu que vos sentís. A eso es lo que voy. Si, por ejemplo, yo claramente tengo un enojo y no me quiero reunir porque tengo ese enojo, por decir, no me quiero reunir con mi hermano porque tengo el enojo, entonces claramente estoy mal yo. Pero no quiere decir, a ver, si vos te humillás, por el otro lado hay otros matices de la palabra, se va mucho más allá. No es simplemente encerrarlo todo de una manera, de otra, y que tiene que ser así a rajatabla, porque en ningún ejemplo de la Biblia vemos un ejemplo igual a otro. Por eso siempre hay que meditar profundamente la palabra del Señor. Y yo, como digo, yo trato de estudiar la palabra, pero yo no me quedo con el estudio. Yo lo que trato de meditar, saco algunas cositas para aprender, datos históricos, pero no me dejo guiar por un estudio así, digamos, que está en una Biblia o que está subido a internet, porque yo tengo que meditar la palabra y a mí me tiene que revelar. En sí es ese sentido de la palabra. Entonces cuando vos simplemente sacás un estudio, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno, está bien, algunas cositas podés sacar tal vez, pero no es encerrarse en eso, que tiene razón, porque ahí ya se produce, digamos, un entendimiento de hombre, que no te lo reveló a vos. Entonces, por eso tenemos que buscar nuestra revelación en la palabra, para que el Señor nos hable y profundamente, que no nos quedemos solamente. Porque yo me digo, por ejemplo, ¿no? Yo que más o menos soy leído, más o menos, porque en este tiempo ya no tengo mucho tiempo para leer, pero más o menos soy leído, me di cuenta que lo están errando. No, pero acá dicen, ellos están enseñando así por doctrina, no, pero esto dice así la palabra. Entonces está alejado totalmente de la realidad lo que está diciendo. Acá dice otra cosa, y por qué una cosa, un contexto, lo otro. Entonces tenemos que llevarlo a todo para meditar, no hablar por hablar. Por eso mismo uno tiene que entrar en meditación para saber lo que está hablando, ¿no? Para saber lo que está hablando. Entonces, en ese sentido, vemos que tenemos que ir meditando la palabra. Y yo digo, si yo
por ejemplo, por más que tenga razón en lo que estoy predicando, pero siento un espíritu opositor, entonces ahí yo ya estoy errado. Y eso me va a producir, como dice, espíritu de muerte, ¿no? Ahora dice así la palabra también. En 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vemos. Primeramente dice, te encargo delante de Dios. Que predique la palabra, dice en el 4:2, ¿no? Que predique la palabra. Exhorta con paciencia y toda doctrina. Vemos, exhorta. Exhortar es aconsejar, es corregir, es instruir, todo es abarcativo en exhorta. Con toda paciencia, y la paciencia habla de mansedumbre. Vemos acá la palabra, mansedumbre. Entonces, cuando predicamos, ¿qué sentimos? Entonces, en ese sentido, vemos que le exige paciencia al obrero del Señor, no teniendo señorío de la obra. Y muchas veces enseñamos, y uno enseña con enojo, ¿no? Al saber el pecado de otro, y se manifiesta por la falta de paciencia. Entonces, tiene que tener esa capacidad, esa paciencia para enseñar. Pero dice acá la palabra, a lo que quiero llegar, y doctrina. Vemos acá la palabra. Entonces, doctrina quiere decir enseñanza. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una formación que nos tiene que revelar el Señor. Entonces, uno, a través del estudio de la palabra, tiene que tener doctrina. Y yo, sacando a campo la palabra, digo, exhorta con paciencia, no con señorío, y con doctrina. A ver, por ejemplo, mi mamá siempre decía una cosa, ¿no? A mi mamá también le exhortaban bastante, como me pasó ayer a mí, ¿no? Pero, por ejemplo, a mi mamá solamente decía, pero yo le comentaba muchas veces, pero no tiene razón lo que está diciendo. Y dice, no importa, hay que humillarse nomás, dice. Siempre decía eso, vos humillate nomás. Pero mi mamá me decía también, por más que revelaba una cosa a la otra, y vemos que hablaban en lengua y todo, ella simplemente me enseñó una vez, y le reveló después el Espíritu a ella, que a ella misma se lo tiene que revelar. A ella misma le tiene que enseñar el Señor, y ella tiene que guiar, y ella tiene que darle sentido a la palabra. Entonces, en este sentido, tiene que haber enseñanza. Por ejemplo, ¿no? No quiero decir que fue el caso de ayer, pero, por ejemplo, se levanta uno de los instrumentos y me empieza a revelar a mí, por ejemplo, y alzar la voz y todo, ¿no? Pero tiene que haber doctrina, tiene que haber enseñanza, porque si no, no lo vas a convencer en este sentido. Y tiene que haber una revelación para uno mismo, ¿no? Digo, porque si vos, por ejemplo, no se te revela, entonces, ¿de qué va a servir? Si vos tenés la dureza, la incredulidad. Entonces, a ver, el Espíritu Santo está muy bien, muchas veces guiado, impulsado, pero tiene que haber una enseñanza en sí, una instrucción según la palabra, porque si no, simplemente se queda en palabras. Yo no me puedo levantar y le puedo revelar a Chicho, le digo, Chicho, Dios me manda y así. Pero si no te está instruyendo para la palabra, ¿cómo te voy a persuadir, cómo te voy a convencer? Simplemente se queda en una palabra, digamos, hueca, sin conocimiento, sin sabiduría, como dice la palabra. Entonces, en ese sentido, tiene que haber, como dice acá la palabra, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tiene que haber una formación, tiene que haber un estudio. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque yo te digo, che, Noé, me muestra el Señor que tenés que hacer esto, y vos me vas a decir, ¿por qué? ¿Dónde está? O sea, el por qué te va a quedar la duda. Una cosa es obediencia, por ejemplo, como me dijo la otra vez, siempre está esta palabra, ¿no? Esta muletilla que usan entre ustedes. Dice, y no, pero yo solamente me humillo. La verdad que no entiendo, pero yo, dice, por algo el instrumento lo puso
para quemando, o el instrumento lo puso arriba mío, o lo puso como instrumento por algo, pero no sabes qué, entonces no te sirve a vos. Entonces en ese sentido tiene que haber una formación, el por qué, ese por algo tiene que salir directamente, rotundamente de tu vocabulario y buscar el conocimiento del por qué. El por qué. Entonces cuando vos tenés la respuesta al por qué, ahí tenés la convicción. O si no, simplemente se queda, y bueno, por algo. Usted, imagínense, ¿no? Viene una persona de afuera. Por ejemplo, hay unos líos de acá de papel y viene la ley y te pregunta, ¿y vos por qué lo hacías? Porque vos participaste de su encubrimiento, vamos a decirlo. Y te van a preguntar, ¿y por qué? Y no, yo obedecía nomás, porque tenía que obedecer porque es instrumento de Dios. No sabés por qué. Entonces en ese sentido vemos acá la palabra que te trae un perjuicio. Entonces en ese sentido uno tiene que buscar la formación, la doctrina, el conocimiento. Dicen la palabra que Pablo predicaba a los judíos, y los judíos que le predicaban, a los que le predicaban en cierta ciudad, no me recuerdo quién, pero eran judíos griegos. Y dice, estos eran más nobles que los judíos que estaban en Judea, más nobles. Y dice, investigaban por las escrituras a ver si era verdad. Entonces, en ese sentido, usted también tiene que, como dice, agarrar la Biblia, investigar para ver, para confirmar, porque les he revelado a ustedes, porque no sirve de nada simplemente obedecer a ciegas, porque tienen que tener una convicción por la palabra, por doctrina. Entonces en ese sentido vemos la revelación, que cada uno tenga ese pan nuestro de cada día, ese conocimiento, que no se quede solamente, y no, tengo que obedecer porque es el pastor. Está bien la obediencia, nadie lo dice, eso que está mal, pero ustedes tienen que estar convencidos por la palabra. Por eso el instrumento tiene que enseñar con doctrina y el oyente tiene que investigar para ver si es verdad, si concuerda con la palabra, buscar su convicción en el sentido de tener ese conocimiento, de ser enriquecido para poder también exhortar a otros, ¿no? Y dice así la palabra, hay muchas cosas que están en el camino, y yo me acuerdo cuando no tenía conocimiento de la palabra, cada revelación me generaba temor, simplemente, temor por miedo a que me pase, vamos a decir. Pero después, sabiendo un poco de la cruz, que vos te tenés que humillar, y cuando ya hay una formación, un pequeño conocimiento, una pequeña apertura, entonces ese temor ya se aparta. Primero vos lo hacés obedeciendo por temor a que te pase. Pero al tiempo, digamos, cuando vas teniendo conocimiento, vas viendo que tal vez el Señor te va abriendo, te va dando esa apertura en otras áreas. Yo cuento lo que me pasó a mí. Yo tenía temor, cuando teníamos la doctrina vieja, temor a quedarme en el arrebatamiento, ¿no? Creíamos en la segunda venida y yo soñaba que me quedaba y eso me generaba temor. Pero era un mal de entendimiento en sí. Está escrito en la escritura, está. Pero estaba mal enfocado en sí, me generaba temor. Y yo creo que así también cuando hay un temor, pero no está fundamentado, muy bien por la palabra, está enfocado mal, en sí te va a generar temor, pero no hay una revelación. Cuando hay una revelación te da la seguridad y te saca ese temor. Que vos no estás actuando en desmedro contra tu hermano, contra la iglesia, contra tu vida misma. Pero en este caso, yo, por ejemplo, analizándome, yo, ¿por qué no puedo decir, ¿había enojo en mí? Sí, hay todavía, hay desacuerdo, hay cosas que no entiendo, y yo al menos, como decía mi mamá decía, a mí me lo reveló el Señor y estoy segura, decía. Y yo estoy seguro que con la imposición de manos para mí yo no corre, porque me lo reveló y tengo ese entendimiento del Señor. Pero hay otros que siguen, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Me puedo enojar? ¿Acaso? ¿Le puedo pegar un palazo en la cabeza? No. Entonces, porque a cada uno le revela el Señor. Entonces, tienen que tener ese conocimiento y tienen que buscar el conocimiento. Porque ¿qué es más fácil? Es más fácil
¿Que se humille la persona o que le hagan imposición de mano? Díganme qué es más fácil. La imposición de mano es más fácil. No, para la persona la imposición de mano, porque queda responsable el instrumento. Si no se libertó, el instrumento no tiene la fuerza suficiente, no tiene el poder suficiente, no lo usa el Señor, es una iglesia mentirosa, van a decir. Pero si se humilla, lo cual mucho no queremos hacer, porque humillarse al ser humano es lo que le cuesta, ¿no? Bajar, agachar la cabeza, reconocer su pecado. Y ahí van a ser libertados realmente. Pero eso es lo que nos cuesta, hermano. Entonces, se sientan 5 o 10 años ahí y le siguen con la imposición de mano. Para mí, no le va a aportar nada, por el contrario. Es como decir, a ver, cuando tenés hijos y le pretendés dar todo, te esforzás, le cocinás todo, pero si sigue caprichoso y te sigue haciendo doler la cabeza y te sigue siendo malcriado, le estás perjudicando más de lo que le estás educando. Entonces, en ese sentido, vemos que lo vamos a enfocar la palabra así. Y dice así la palabra del Señor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Continuando la lectura. Y dice, y teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vemos, a sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿La fábula qué es? Es una figura, ¿no? En ese sentido que era, con Colosenses que dice, que la ley es sombra y figura. Entonces, en ese sentido volvieron para atrás, volvieron a la ley. Y dice, pero tú sé sobrio y soporta las aflicciones. Dice, sé sobrio, mantenete, dice, prudente, mantenete con mansedumbre, mantenete equilibrado. Dice, mantenete en el camino, sé sobrio en todo. No te enojes, dice, no te aflijas, eso le está diciendo. Soporta las aflicciones, las persecuciones. Porque evidentemente, cuando le está hablando esto Pablo a Timoteo, le está diciendo que van a venir persecuciones. Sé sobrio. Entonces van a venir persecuciones, porque lo que quiere matar es la revelación, el conocimiento más allá, para que se mantengan siempre en un nivel espiritual no tan profundo. Entonces no van a tener más conocimiento, no van a avanzar más, entonces no van a buscar más el conocimiento. La palabra que dice, oh, cuán profundidad de la riqueza, dice de Dios, cuán insondables son tus caminos. Entonces parece que todo se acabó en el conocimiento que conocimos hasta ahora y no hay nada más para descubrir. Y en ese sentido nos quiere dar mucha más profundidad, mucho más matices, que no se encierra solamente por acá, por la izquierda, y por la derecha no hay nada. Sí, hay, según la vida, según la manera, según cómo en cada caso proceder, pero siempre tomando la cruz, siempre humillándose para lograr interpretar correctamente la palabra para beneficio, como dice la palabra, de los oyentes. Y dice así la palabra, y apartarán el oído para volverse a la fábula. Bueno, esto ya lo leímos. Bueno, vamos a 2 de Pedro 3:3. Dice así la palabra, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, dice la palabra, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, dice la palabra, para que tengáis memoria de las palabras que antes fueron dichas, dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, los fariseos, los perseguidores, los opositores, y dice en el 3:4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces esa es la negación en sí. Vemos acá la palabra, la incredulidad en sí. Vemos cómo se burlaban esos burladores. ¿Qué le dijeron a Jesucristo en la cruz? Bájate y creeremos. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos.
Vemos cómo le querían evitar, por un lado, la cruz, la crucifixión, que era el plan para salvación, para que cumpla en esa figura la salvación del hombre. Y vemos que cómo se burlaban de él también. En este sentido, Satanás se va a burlar de nuestra vida, va a buscar destruirnos, va a buscar apartarnos de la cruz, para que no pedamos perdón, para que no confesemos el pecado, lo que sentimos por dentro. Va a matar el conocimiento en sí. Entonces, al no haber conocimiento, no puede haber liberación. Vas a avanzar hasta cierto grado, pero más allá no, porque no discernís el pecado. Entonces, en ese sentido tiene que haber formación, como dije anteriormente, paciencia y doctrina. Doctrina, que es lo que hacemos hincapié, ¿no? Porque eso es lo difícil, hermano, lograr el conocimiento de la doctrina. Lograr el conocimiento de la doctrina. Lograr la profundidad de la riqueza de Dios para que viva una vida abundante, para que viva una vida con bendiciones, con liberación, con poder de Dios. Y dice Judas 1.19, ahora vamos. Judas 1.19. Dice esto la palabra. Estos son los que causan divisiones, dice estos fariseos. Los sensuales que no tienen el espíritu. Vemos acá la palabra. Los que causan divisiones. ¿Qué nos dice en 2 de Timoteo 3.1? Dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y después da toda una lista de pecados. Y en el 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evitan. Vemos, los fariseos dice que cuando oraban cambiaban el rostro, mostrando un rostro, una apariencia de piedad, una apariencia de rendición, una apariencia de Dios, vamos a decir, de compasión, una apariencia de rendición hacia el Señor, pero negarán la eficacia de ella, la eficacia del poder de Dios, la eficacia de ella, la apariencia de piedad. A ver, la piedad, ¿dónde se mostró? En la cruz del Calvario se derramó poder. Pero van a negar el poder de Dios, dice, el regalo de Dios en la cruz. Dice, a estos evítalo, le dice acá la palabra en Judas, a los judíos de ese tiempo, y tenemos que ver el contexto, ¿no? Dice, a estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecado. Y vemos cómo compara acá a los judíos, mujercillas cargadas de pecado. Cuando una vez di, mujercilla, ¿qué quiere decir? Mujer no madura, todavía no está madura, entonces no son maduros en la fe. En este sentido no tienen conocimiento hasta la ley, no han madurado, no tienen el conocimiento maduro. Entonces vemos acá la palabra, arrastrada por diversa concupiscencia, dice. Estas están siempre aprendiendo, dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, siempre aprendiendo. Entonces aprenden por la ley, pero el conocimiento de la verdad no se les revela. El Jesucristo crucificado no se les revela. Entonces, a esos son los que llevan cautivo, a esos son los que ganan. Con ellos son los que hacen mercadería, como dice, o mercancía, como decíamos la vez pasada, cuando tocamos el mensaje, que hacían lucro con esas almas. Vemos que le diezmaban, que le traían sus ganancias, las llevaban al templo. Entonces, prácticamente los fariseos tenían una ganancia deshonesta en ese sentido y le rendían los diezmos el pueblo de Dios. Y en este sentido vemos que están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Por eso tiene que haber ese conocimiento. Porque, a ver, si vos te vas, por ejemplo, el día de mañana, de acá a la semana que viene te agarra un enojo, ¿vos te vas con doctrina? ¿Podés decir que te vas con doctrina? Entonces tranquilamente vas a decir, me mintieron, porque te va a presentar otro, no vas a tener cómo rebatir del mensaje, y entonces no vas a decir, primero vas a decir, sí, la verdad tenía pecaditos, sí, vas a decirlo vos, pero después te van presentando, no es así, Cristo te ama, Cristo te quiere bendecir, no tenés que pedir perdón, ya, hizo todo en la cruz del Calvario el Señor, y bueno, te trataron así, no, te estuvieron usando.
Y vas a empezar a reflexionar y vas a decir, es verdad. Entonces, claramente no tenés la formación de la doctrina. Entonces, estás siempre aprendiendo o escuchando, vamos a decir, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Por eso vos, cuando escuchás la palabra, tenés que decir al Señor, Señor, dame entendimiento, dame esa fe para poder escuchar. Perdóname la incredulidad de tu palabra, haceme entender. Porque si no te hace entender a vos, por más que tengas los mejores maestros, hermano, la mejor explicación, vas a ser arrastrada. Dice, arrastrada a la mujercilla cautiva del pecado. Si vos tenés un desacuerdo, a vos hay cosas que no se te dan a entender, digamos. Por eso digo, tiene que haber doctrina y tiene que haber de parte del oyente un corazón contrito y humillado para poder entender. Te va a arrastrar a otra doctrina. El día de mañana, por ejemplo, salí de acá y te vas a otra iglesia y ves que en lugar de tratarte mal, con gritos, con cosas que están mal, ¿no? Te tratan con abrazo. Llegás y te preparan un bizcochuelo. Llegás y te tratan bien. Llegás, todo lindo. A ver, ¿qué vas a decir de este lugar? Allá me usaban, allá me trataban mal. ¿Vas a decir eso? Porque no tenés doctrina. En este sentido vemos acá la palabra, y nos va diciendo la palabra del Señor, es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se manifiesten cuáles son los aprobados. Pero no quiero decir con esto que se apaña el pecado. Por eso digo también, es verdad que uno tiene que rendirse al instrumento del Señor, digo, pero por el otro lado, yo como siempre digo, no podemos avalar el maltrato del instrumento hacia las ovejas. Porque si predicamos siempre que tenés que sujetarte porque sí, porque es instrumento de Dios, pero por el otro lado no hay exhortación para el instrumento, entonces vemos que ese echa a perder la viña, es un mal obrero. Entonces en ese sentido está destruyendo, como dice el siervo malo, dice que se fue su patrón, su amo, y dice que empezó a maltratar a todo su consiervo, empezó a golpearle. Después vino el amo. Entonces dice, ¿qué es esto que estás haciendo? Siervo malo, le dice, golpeaste. Entonces, ese es el pulsado. Y vemos que uno, hermano, no puede avalar por conveniencias un instrumento que está actuando mal, que le hace falta mansedumbre, que le hace falta humillación, tiene que tener autoridad, porque, a ver, si estamos actuando por conveniencia, por ejemplo, lo pongo el día de mañana, por decir, a Chicho, lo pongo al frente de la obra y empieza a tratar mal, pero a mí me conviene que Chicho esté porque, bueno, me saco una responsabilidad y la verdad que me ayuda en la obra, controla, aunque, y bueno, es carnal, pero bueno, la oveja se tiene que atajar o se tiene que sujetar. Y no es así, hermano, porque ahí estamos haciendo mal la obra, estamos siendo condescendientes con el pecado, estamos apañando pecado de instrumento. Entonces, en ese sentido, se deben tocar de las dos formas, porque esto ha pasado, hermano. Por eso muchas veces muchos se fueron en desacuerdo, que no es solamente por la doctrina, sino por el trato que han sufrido. Y en eso siempre, decíamos, yo lo hablaba con mi mamá al menos, siempre, hermano, hubo eso. Y vemos que hubo exhortación para distintos instrumentos, pero bueno, ahora ya no está el instrumento mayor, que fue mi mamá, y vemos que hay otro instrumento y digamos, tenemos la responsabilidad, si vemos ese maltrato, en un momento ya predicar sobre eso, sobre el maltrato a la viña del Señor, a la grey de Dios, porque tenemos que, como decir, corrige con paciencia. Si yo te tengo que corregir, ¿cómo te tengo que corregir? ¿Con paciencia o con grito? Con paciencia, ser paciente, saber hablar. Entonces, un instrumento que no está preparado echa a perder la viña, hermano. Echa a perder la viña. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener suficientemente la autoridad del Señor y para que se abran esta parte de estos mensajes también, porque esa parte casi no se toca. Siempre dice, no, pero tenés que sujetar. Está bien, eso está bien. Y el instrumento un día puede estar hiriado, pero no puede ser siempre de la misma manera su proceder, ¿no? Ahora, dice así la palabra,
en Romanos 8:9. Bueno, con esto terminamos. Dice, ¿cómo decía la última parte del 19? Estos, dice, los sensuales. ¿Sensuales qué quiere decir? La palabra sensual quiere decir proclive, propenso a los placeres. Y más a lo sexual, pero a los placeres. Vamos a darle ese sentido. A ver, dice, y estos no tienen el Espíritu. Entonces, en sí, acá la palabra en Romanos 8:9, ¿qué dice? La palabra en la última parte. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es, ¿cómo dice la palabra? No es de él. ¿Y ellos tenían el Espíritu de Dios? Los opositores no tenían porque negaron al Cristo. Y vemos que en este sentido hay muchas cosas, hermano. Hay muchas cosas que debemos corregir y yo muchas veces la veo, pero también trato de mantener un poquito al margen. Digo, no estoy todo el tiempo, pero no puedo en ese sentido avalar pecado. Hay peleas, hay choques muchas veces y no es la cuestión de pasarla mal en la casa de Dios. Si decimos que acá tiene que reinar la paz, la cordura, la unión fraternal, hermanos, tiene que haber buenos tratos entre nosotros. Ha habido choques. Yo fui testigo también cuando hubo un choque entre Priscila y otro hermano, y cómo le hizo mal a ella, le afectó. Bueno, en sí la traté de guiar por la palabra, oré por ella para que sane su corazón, pero no es el hecho, hermano, donde estamos batallando todo, que nos tratemos mal entre nosotros. Y a eso es lo que hay que apuntar muchas veces en los malos tratos, la falta de paciencia que tenemos. Y tenemos falta de paciencia con nuestro crecimiento, sí. Pero yo no me puedo agarrar de eso para empezar a tratar mal a toda la gente, porque no tengo el crecimiento necesario, sino que le debo pedir al Señor que me vaya formando, que me ayude a soportar la lucha de la prueba, que no descargue, como dice la palabra, como dice, no exasperéis a vuestros hijos. Eso lo habla por la familia, pero a los hijos espirituales tampoco, hermano. Un padre cuando está nervioso, vemos que hace malabar y el hijo por ahí le genera dolor de cabeza, pero trata de ser paciente. Trata de ser paciente para no echarle la ira, el enojo que tiene, las frustraciones que tiene en sí. Y muchas veces estamos así, como instrumento de Dios. Pero tenemos que ser pacientes y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa capacidad. Porque dice, la tribulación que produce paciencia. La angustia produce paciencia. ¿Por qué? Porque vos ahora te inclinás. Ese espíritu que sale de mí para maltrato, Señor, perdóname. Que sea prudente. Por eso está la prudencia. El no hablar cosas que sentís en un momento. Porque nadie dice que no siente. Pero sí, para eso está la prudencia. Y te enseña la prudencia. A callar. Aunque tenés derecho a callarte en el dolor muchas veces. Y vemos cómo el Señor, yo recuerdo a mi mamá, había fallecido su madre, mi abuela, y yo le paso la noticia. Le oro, bueno, a la hora vino un hermano y estaba mal espiritualmente. Voy a decir con toda la letra, estaba drogado. Y le hablaba, y mi mamá le predicó, y mi mamá le hablaba. Y mi mamá le oró. Y digo, en el medio del luto le tocó hacer eso. Esos malabares. No hubo un maltrato, no hubo un desconocimiento, donde decir, bueno, estoy con mi dolor, aunque le pertenecía a ella. Pero no había otro instrumento también para cubrir en ese momento. No había otro instrumento. No había otro instrumento. El que, a ver, yo puedo decir, no, yo estuve con mi mamá. No estuve como debe ser. Porque no estaba el discernimiento espiritual ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros no comprendíamos que llevaba la carga sola, que llevaba la lucha sola, que llevaba el lugar solo. Entonces no lo comprendíamos y a veces nos reíamos, a veces no lo comprendíamos. Bueno, está mal, pero simplemente ahí no había un discernimiento que teníamos que ayudar en oración. Entonces, al no haber discernimiento, no había una oración eficaz por no tener conocimiento. Por eso digo, si no hay conocimiento no va a haber nunca una oración eficaz. Vos podés decir que te tenés que humillar de todo lo que quieras, pero si no hay un conocimiento en sí, no hay una convicción de pecado, entonces tu oración queda trunca, queda invalidada.
Entonces, no hay liberación. Y después uno se pregunta, ¿y por qué no cambio? ¿Y por qué no avanzo? No tenés conocimiento, viejo. Así nomás te lo digo. Si no hay conocimiento, no hay liberación. Entonces, por eso el Señor nos exige la doctrina, el conocimiento, la formación. Vemos que en otras iglesias, como ha sucedido el muchacho que había venido, tiene su forma de entender la palabra. Mal o bien, pero tiene su forma. Y se aferra a eso. Ahora, vamos a decir, nosotros qué conocimiento, o las ovejas qué conocimiento es a la que se aferran y defienden. Entonces, en ese sentido, si hacemos un poquito de meditación sobre nuestra condición espiritual, vamos a ver claramente que hace falta de esta formación. Porque van a venir tiempos, como dice acá, que sufrirán la sana doctrina, que no sufrirán, que no soportarán, que no escucharán la sana doctrina. Entonces vemos que se van a amontonar falsos maestros, como dice la palabra. Eso se cumple todo el tiempo en sí, porque cuando vos te apartás de la doctrina de la cruz, directamente vienen un montón de maestros. Entonces, lo que vos querés escuchar, eso te van a decir, como dice la palabra, de signos, palabras halagüeñas. De signos, palabras halagüeñas, halagadoras. Qué bueno que tuvo, qué linda ayuda que me diste, qué bueno que... A ver, te van a halagar, pero no te van a decir defecto. Y al no decirte defecto no podés libertarte para empezar a crecer en la fe. Porque está el halago, que está dentro de todo bien, pero el halago en el sentido que está bien eso para alentarte, que lo que estás haciendo bien, pero lo que estás haciendo mal también, porque eso te impide ir a la perfección. El vaso, en el libro de Jeremías, el vaso del alfarero, dice que se fundió todas las manos del alfarero, ¿no? E hizo otro, hizo nuevo. Vemos, se fundió. Y así también nuestra vida necesita ser tocada totalmente para hacer un vaso nuevo. Tenemos todos los defectos, tenemos todas las equivocaciones, en algunas estaremos acertados, pero como me llamó la atención, ¿no? Un hermano puso, y me hizo reflexionar en su estado. Dice, si crees que saber todo, algo así, nunca vas a llegar al conocimiento de la verdad, o te va a limitar para llegar al conocimiento. Porque crees que sabes todo, y ahí ya te limita para tener más conocimiento. Nunca sabemos todo. El Señor nos va enseñando, yo no sé todo, y aún en lo natural no sé todo, como le dije la otra vez a un muchacho, estoy aprendiendo a ser padre. No lo sé. Nadie aprendió o nació aprendiendo a ser padre. Vamos aprendiendo en el camino de la vida. Nos van sucediendo cosas y cada etapa, como está la niñez, está la adolescencia, la juventud y está la adultez. Entonces vamos aprendiendo en cada etapa de cómo van creciendo nuestros hijos y vamos aprendiendo nuevas cosas, nuevas manifestaciones y vamos comprendiendo, después llevándolo al pasado, haciendo, una mirada retrospectiva hacia el pasado y nos reflejamos nosotros que fuimos así también. Entonces de ahí sacamos enseñanza, de ahí comprendemos toda la voz de nuestros padres que nos dijeron, sos así, así, así. Ahí recién comprendemos, ahí recién caemos y entendemos el valor de nuestros padres. Mientras tanto, si no tenemos experiencia, vamos a contender.